Bendiciones a todos. Qué bueno estar con ustedes, hermanos, amigos y todos los que siguen este canal. Para nosotros es un gran privilegio poder llegar a su hogar, ahí donde usted trabaja, donde usted descansa, donde quiera que esté. El propósito es predicar la palabra del Evangelio de Jesucristo. Recibo un saludo de Ministerios Impacto de Gloria de aquí de San Andrés Ajcabajá, Quiché, Guatemala. Y como lo decía el título, vamos a estudiar acerca del reino de Dios, que primero se recibe y después se entra a él. Así que vaya conmigo, ahí en la pantalla va a poder ver la cita de Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y como este es un tema que cómo se predica, cómo se menciona, y uno lo escucha tanto, y de tanto que lo escucha, que uno pues ya no le da importancia, y es bien necesario aprender y conocer acerca del reino de Dios. No nos vamos a meter tanto a los aspectos teológicos, aunque son muy importantes. Yo creo que sí es bueno conocer la teología, estudiarla, pero en este punto vamos a verlo más bíblicamente de lo que Jesús enseñó en su palabra. Lo primero que tenemos que comprender, y la misma frase, la misma palabra nos lo dice, es un reino. Y partiendo de ahí, pues vamos a ir entendiendo de que todo reino, pues lógicamente va a tener un rey. Y Jesús también se presenta en la palabra de Dios como el Rey de Reyes. Él es rey, pero como también hay reyes terrenales, Él es el máximo, Él es el más grande. Así que como reino de Dios entendemos que el Hijo Jesucristo ha sido nombrado el Rey de ese reino. Como segundo aspecto, todo reinado o reino tiene una constitución, tiene una ley, y la del Señor también la tiene. O sea, debemos de comprender eso, que no solo está el rey ahí sentado a la diestra del Padre, sino que Él ha establecido una constitución, una legalidad jurídica espiritual celestial. Como aspecto número 3, todo reino tiene un territorio conquistado. Ahora, Dios es el dueño de todo, Él lo ha creado todo. O sea, Él es el dueño del universo completo. Pues y no necesitaría tener un territorio porque Él lo ha hecho todo, es el dueño de todo. Pero Jesús, el Hijo, fue enviado a la tierra para recuperar a estos hijos perdidos, a esta raza caída que un día pues le desobedeció al Señor, y hemos heredado muerte y necesitamos reconciliarnos con el Señor, y Jesús vino a hacer esa obra redentora. Entonces, desde ese aspecto redentor, Él ha venido a volver a comprar lo que un día fue suyo. ¿Y por qué lo haría? Para que se cumpliera toda justicia. Decía, cada vez que Jesús obedecía cosas que como Dios no tendría que hacerlas, pero Él está recomprando, Él está volviendo a comprar lo que pues Él mismo creó, que era de Él. Pero como todo en el reino de los cielos, y esto para eso lo estamos estudiando hoy, todo se mueve bajo legalidad, todo es legal, y esa ley pues está establecida por el Señor, y por eso Él tuvo que venir de nuevo a la tierra, morir por nosotros, nos volvió a comprar. Ahora Él tiene el derecho. Entonces el territorio que Él está recomprando, recuperando, somos nosotros, somos las almas. Aunque allá en los cielos pues está
lo que es el universo celestial, el trono de Dios, lo que pertenece al Señor. Pero cuando hablamos de territorio nos referimos a lo que Jesús ha comprado con su sangre preciosa. Qué bueno, qué bendición que nosotros hayamos sido comprados por el Hijo. Y todo reino, como cuarto aspecto, todo reino tiene una gloria, tiene un esplendor, tiene ese lujo que caracteriza. Pues en lo humano nosotros podemos tener una idea. Los reyes antiguos, aún los reyes actuales, tienen sus palacios con grandes tesoros, con adornos preciosos, coronas con piedras preciosas, ropas reales muy exquisitas, muy especiales. Pues si en lo humano nosotros podemos ver esa hermosura, imagínense en lo celestial, imagínense ya en el ámbito divino. Nuestro Señor tiene la gloria máxima, Él es hermoso, Él es especial y todo lo que lo rodea a Él. Pero no solo allá en el cielo, sino también lo que Él manifiesta a través de su Espíritu Santo aquí en la tierra. Eso también tiene su belleza, pero es una belleza que se va a apreciar desde el corazón, desde el discernimiento espiritual, desde el entendimiento del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces hoy estamos aprendiendo acerca del reino de Dios. Y dice también una segunda escritura que quiero que leamos en Mateo capítulo 12, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor lo declaró. El reino de Dios llegó en Él como su rey y en su verdad, en su movimiento glorioso, en su realidad, en su verdad. El Señor nos trajo el reino con Él. Entonces entendemos que Él trajo ese gobierno sobre nosotros. Entonces ya sabemos que el reino tiene un rey, Jesucristo es el rey, y que tiene una constitución que es la que nos da la autoridad. Amén. En esa constitución, en esa ley está la autoridad tanto del rey como a los que él le delega su autoridad. Esto no lo va a leer usted en la pantalla, pero lo conocemos en la palabra de Dios. Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de saber, hermano, que el reino de Dios y su justicia, ahí está la aclaración, esa justicia de la que Jesús ordenó que se buscara como parte del reino, es esa ley, es eso que el Señor ha establecido como la legalidad en su reino, que todos, si vamos a ser parte de ese gobierno, nos tenemos que someter a esa justicia, a esa autoridad. Pero ahora sí vamos a ver otra escritura que sí la va a tener usted en la pantalla, que es Hebreos capítulo 10, verso 12. Leámoslo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mire qué tremendo, hermano. Como el lugar donde legalmente está el Hijo, a la diestra del Padre. Y lo que está por suceder y lo que el Señor está dirigiendo desde el trono de los cielos es la guerra, es esta batalla gloriosa que la iglesia está llevando, que ya la ganamos, ya está declarada la victoria, porque el Señor ha vencido, Él venció al enemigo y Él venció también el sistema de este mundo. Y Él también nos dice que confiemos en Él, porque Él venció primero. Aleluya. Entonces, así como hay
en el mundo, en el sistema del mundo hay leyes naturales y principios naturales, de la misma manera en el reino de Dios hay leyes divinas, leyes del reino y principios del reino. Para darle un ejemplo, nosotros nos movemos en leyes naturales, en el sistema de este mundo, y le doy un ejemplo para ver la diferencia. En el reino de este mundo, dice, el que tiene más dinero va a ser más feliz. El que acumule más va a ser feliz. Eso es lo que nos dice el sistema de este mundo. Pero a diferencia, en el reino de Dios, Jesús dijo que los mejores tesoros son los que se hacen en el cielo, en su reino. Y él instaba, él motivaba, hagan tesoros allá en el cielo, porque lo que hagan aquí pues sirve, claro que sirve, pero aquí se arruina, se corrompe, puede ser robado, pero lo que se acumule y lo que se gane allá, eso permanece para siempre. Entonces vemos cómo la perspectiva, la percepción cambia. En el reino de este mundo se ve de una forma, pero en el reino de Dios Jesús nos enseñó que la ganancia, que lo valioso no está aquí, sino allá con Él. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre. En cambio, en el sistema natural tenemos que comer. Y a veces comemos hasta de más, ¿verdad? Porque hay unos que somos algo comelones. Bueno, yo ya no tanto, pero hay unos que sí son comelones. Pero en cambio Jesús sí comía, por supuesto. Él fue un hombre, caminó como hombre, con todas las necesidades de un hombre así normal. Pero él fue descubriendo alimentos espirituales, fortalecimiento espiritual que iba más allá. Cuando él ayunaba, él pudo ayunar 40 días y 40 noches. Y fue fortalecido por los ángeles del Señor. Y al final del ayuno, el Espíritu Santo lo ungió, lo llenó con todo su poder. Entonces, así es como los principios se van paralelamente. En el mundo se percibe y se maneja de una manera, y en el reino de Dios se maneja de otra. Y el desafío que tenemos es que seguimos perteneciendo, o sea, caminamos en este mundo, nos movemos en este mundo, pero no pertenecemos al gobierno y al sistema de este mundo. Pertenecemos a la ciudadanía celestial, aleluya. Eso es una buena noticia, amén, por la cual debemos de alegrarnos. Así que, y no entristecernos cuando nos vengan las pruebas, más bien animarnos, porque el Señor está con nosotros. Entonces, algo que sí vamos a aprender de este reino es que físicamente todavía no estamos en él. Hay unas corrientes teológicas, unas doctrinas que enseñan y enfatizan que ya estamos aquí viviendo el reino. Y yo no quiero entrar en controversia, pero lo que sí sé es que físicamente no estamos en el reino. Estamos en esta tierra, nos cansamos, nos podemos enfermar, tenemos necesidades fisiológicas, estamos expuestos a la muerte natural física. Entonces, tenemos desafíos que todavía debemos de seguir enfrentando. Físicamente no estamos, o sea que la plenitud del reino todavía no la estamos viviendo, porque físicamente no estamos en él. Pero algo sí, usted tiene que aprender hoy con lo que yo le estoy enseñando a la luz de la palabra. Pero sí estamos, número uno, bajo su autoridad. Diga conmigo, autoridad. Eso sí, físicamente yo no estoy todavía en el ámbito celestial, pero sí, como he adquirido la ciudadanía celestial, yo estoy bajo la autoridad del reino. Entonces usted se tiene que someter a ese reino. Número dos, estamos bajo su dirección. O sea que ya no me mando yo solo. Ya no, aunque el mundo dicte caminos, formas de vivir, modas,
y nos está influenciando o quiere influenciarnos muchos estilos de vida, mi dirección, lo que yo voy a hacer, por dónde yo voy a caminar, eso a mí me lo establece el reino de Dios, su ley y sus principios. Y número 3, estamos, y esto es una buena noticia, estamos bajo su bendición, amén. Porque imagínense todo lo que hay en el reino de Dios, todo lo que Él lo tiene todo, es el dueño de todo, las riquezas. Y no le hablo solo de lo material, las riquezas del reino no son materiales, es la hermosura del Señor, es su poder, es su gracia. Pero también hay añadiduras, y ahí es donde viene lo material. Entonces, estas 3 cosas sí las tenemos ya del reino. Estamos bajo su autoridad, estamos bajo su dirección y también tenemos su bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a entrar en materia acerca del título que yo le daba. El reino de Dios se recibe primero y hasta después se entra en él. Entonces vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 14. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí claramente el Señor nos está mostrando esas 2 verdades que están contenidas en la palabra de Dios. Primero, el reino se tiene que recibir. No se entra solo así. Primero se recibe y hasta un segundo paso posterior, se entrará en él. Entonces nosotros lo primero que vamos a entender es que no entramos de un solo. Hay que recibirlo, pero esto de recibirlo tiene su interpretación, tiene su explicación. Y eso es bien importante y se lo voy a explicar con un ejemplo, con un procedimiento que se da en lo natural que nos va a ilustrar cómo es que se recibe. Bueno, no estamos hablando acerca de la fe en Jesús, porque el que cree en Jesús y se arrepiente, pues no estamos hablando de ese paso, sino que estamos hablando acerca de la naturaleza del reino. Entonces, asumamos que estamos hablando de un creyente que ha creído por fe en Jesús, se ha arrepentido de sus pecados. Estamos asumiendo eso. Entonces, ¿qué recibe esta persona? Recibe un estatus legal divino, celestial, un estatus legal. O sea que no es que ya nos metimos al reino, sino que es un estatus, es una condición, una preferencia legal espiritual, un estatus. Por ejemplo, un guatemalteco, porque le hablo, puede ser que alguien de otro país me esté viendo, pero yo le hablo de nuestro país, Guatemala. Digamos que un guatemalteco, un ejemplo, quiere emigrar, pero no así a lo como hacen hoy en día muchos. Vaya, yo no digo que sea malo o bueno, pero estoy hablando de aquellos que quieren hacerlo legalmente, aquellos que quieren viajar y hacerlo como corresponde. Y lo primero que hacen son unos solicitantes, van a la embajada, ya sea que tengan un familiar en el extranjero que los está ayudando, pero se presenta como un solicitante, como alguien que lleva una solicitud, unas formas, una papelería que hay que llenar. Y como segundo paso se acepta esa solicitud. O sea, muchas veces esos procesos son muy difíciles y casi siempre lo regresan al pobre solicitante. Mire, le falta esta copia, este documento. Pero digamos que ahí lleva todo y esta persona es aceptada.
Y como tercer paso, después de seguir el proceso, se le programa una cita, una entrevista. Y el solicitante llega a la entrevista. Y como cuarto paso, cuando ya la entrevista ha sido favorable, la ha pasado favorablemente, hace un juramento delante del delegado, del cónsul, y le entregan un sobre sellado. Y eso no lo puede abrir. Ese sobre lo va a abrir el delegado de migración ya en el país de destino. Entonces, cuando se le entrega ese sobre, ahí ya ha sido aprobado y ha sido aceptado, y se le da con ese sobre un estatus legal. Ya ha sido admitido, ya tiene derechos, y esta persona puede viajar, entra a los Estados Unidos si fuera este el país que es el más solicitado, y ya estando ahí tiene permiso para trabajar y luego busca la ciudadanía. Entonces, eso es exactamente lo que sucede cuando un creyente viene al Señor, viene al Evangelio, reconociendo a Jesús como su Salvador y como su Señor. Recibimos un estatus legal. No es que nosotros ya estamos en el reino, o sea, no estamos físicamente, pero ya pertenecemos, ya estamos en el sistema divino. Ya el Señor nos ha asignado un número, nos ha asignado un nombre nuevo, alabado sea Él. Amén. Y eso es, hermano, lo que se da primero. Entonces debemos de entender eso, porque algunos que vienen al Señor y se incorporan a un ministerio no están entendiendo que no estamos nosotros siguiendo a un hombre, a un pastor, aunque nosotros los pastores somos instrumentos, somos siervos que Dios va a usar. Pero usted no me está siguiendo a mí, o no va a seguir a un hombre, a los que tienen un pastor, a un dirigente. Usted está siguiendo a un Señor, a un Rey, Rey de Reyes. Entonces debemos de verlo así. O sea, imagínense que cuando uno vive ese proceso, yo le digo porque yo lo viví, le dicen: usted no puede abrir ese sobre. Y al llegar a la ventanilla de migración, entréguelo, y lo van a llevar a un cuartito y va a poner sus huellas, le van a tomar fotos, y uno se ha sometido ya a las leyes de ese país. Y eso es lo que debemos de entender cuando venimos al Evangelio. No es solo que estamos asistiendo a una iglesia. Bueno, aquellos oyentes que están escuchando la palabra, que bueno, tómense su tiempo, analicen o escuchen la palabra, escuchen lo que el Espíritu les está hablando. Pero desde el momento que toman la decisión de ser parte de este reino, tenemos que someternos al Rey de Reyes. Y en los últimos tiempos estamos viendo tanta lucha, muchos fracasos, muchas pruebas duras en los ministerios, porque los que estamos en ellos no vemos al Señor como su dignidad lo merece. Él es un rey y nosotros súbditos, siervos, esclavos, o como la figura lo permita. También Él nos ha llamado hijos, también nos ha llamado amigos, porque Él es bueno. Y Él dijo: no los dejaré huérfanos, sino que yo les enviaré a mi Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Les enviaré al Consolador. Y ya no les llamaré más siervos, dijo en una escritura, sino que les llamaré amigos, porque todo lo que el Padre me diga, yo os lo daré a conocer. Aleluya, eso es algo poderoso y glorioso. O sea, sí, el Señor nos está dando mucha gracia y nos está dando privilegios que no merecemos, donde nos está revelando a través de la profecía lo que va a suceder. Nos está revelando las bendiciones que vienen para nosotros, pero también no debemos de olvidar que como en el inicio, lo primero que somos cuando venimos a Él es que somos
siervos de un reino. También se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, esta legalidad que se recibe en ese sobre espiritual que se recibe en la embajada celestial, porque las iglesias se pueden ver como embajadas celestiales, que no estamos físicamente todavía en el cielo, pero las iglesias se convierten en territorios espirituales, donde el Señor manifiesta su gloria y su poder. Aleluya. Y en ese sobre espiritual, yo estoy usando la figura del inmigrante que ha sido aceptado. En ese sobre espiritual, ahí viene la ciudadanía celestial, y donde dice que se te ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Qué buena noticia también. Pero antes de ser hijo de Dios, somos siervos del gran Rey. Así es, gócese en este momento, porque eso es una noticia maravillosa. Aleluya. Mire, ahora vayamos al Evangelio de San Mateo, porque después de recibir, mire cómo dice San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí entonces nos presenta el entrar. Y lo primero que nos dice es que no basta con lo que se predica, no basta con lo que se habla, no basta con lo que se proclama con la boca, sino que hay que pasar a la obediencia, hacer la voluntad de Dios. Hay un manual de vida, hay un manual que hay que seguir, la palabra de Dios, la Biblia. Y ahí está contenida la voluntad de Dios. Y todo lo que hagamos y todo lo que decidamos hacer tiene que estar sometido a esa voluntad del Rey de Reyes. Entonces mire, el Señor estaba diciendo, no basta que me digan Señor, Señor. Y en el verso 22, Mateo 7, 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué tremendo, hay un gran peligro aquí, porque en el día final, en el día del juicio final, donde todos vamos a comparecer delante del Señor, ya sea que estemos dentro del reino de Dios o no estemos en él, todos van a comparecer delante del Señor. Entonces, mire estos que le van a decir al Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos milagros. Bueno, entonces podemos ver aquí, hermano, que el nombre de Jesús es muy poderoso y muchos lo usan. Y aunque no están haciendo su voluntad, la señal se da, el milagro se da, los demonios se sujetan. Pero yo le voy a plantear dos posibles escenarios de estos que creyeron estar siendo parte del reino, pero no lo fueron, y que hacían señales y que predicaban. El primer escenario posible es que son creyentes que tienen dones genuinos, pero que se fueron corrompiendo porque se envanecieron. Los corrompió tal vez la fama, el dinero o el ego o los pecados de inmoralidad, yo no sé, pero eso se da mucho y puede ser que se hayan ido corrompiendo, pero siguen teniendo dones genuinos y se dan las señales, se dan los milagros, se da ese movimiento y que la gente lo sigue, la gente se impacta, la gente es muy tocada a veces emocionalmente. Y en el segundo escenario es que son personas
que tienen espíritus engañosos, que hacen las señales, que hacen los falsos milagros, y es poder de las tinieblas. Entonces, cualquiera de esos dos escenarios se puede dar. Creyentes que estuvieron en los caminos de Dios, que han recibido dones genuinos y que usan el nombre de Jesús, y como el nombre de Jesús tiene poder, pero se hicieron las señales, incluso pudiera ser que algunas personas de ellas se hayan convertido o hayan recibido algún tipo de milagro, pero no vivían bajo la voluntad de Dios. Estos ministros, estos supuestos siervos, no se sometieron en su estilo de vida, sino que tenían una doble vida. Y a estos el Señor dice que nunca los conoció. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo se puede dar eso? Bueno, es que creer en Jesús y confesarlo como Señor y Salvador es un acto de gracia, gratis. A nadie se le puede negar eso. Y el Señor recibe a todos, porque Él vino por el perdido. Él vino a buscar lo que está perdido. Él vino por el enfermo para sanar a los enfermos. Y es nuestra obligación, es nuestro desafío crecer, tomar el Evangelio como nuestro manual de vida y hacer su voluntad. Cuando nosotros venimos al reino, pero no hacemos su voluntad, entonces nos vamos a ir torciendo, nos vamos a ir desviando. La palabra de Dios, el apóstol Pablo hablaba mucho acerca de estos hombres que estuvieron en la verdad, pero que se torcieron, que se alejaron y hasta se volvieron enemigos contrarios del Evangelio. Entonces es bien importante, hay que entender, amada iglesia, amigos y todos los que escuchan, es importante hacer la voluntad de Dios. Y cuando uno ya recibió el reino, ya tiene ese estatus legal, ya se nos dio una ciudadanía celestial legalmente, aunque no hayamos viajado todavía al cielo, pero un día queremos entrar. Amén. ¿Usted quiere entrar? Yo quiero entrar, no me quiero quedar. Entonces, el siguiente paso o los siguientes pasos que hay que hacer es someternos a esa voluntad. Amén. ¿Cuántos aquí se quieren someter? Mire la declaración ahí en Mateo 7:22, ya lo leímos, pero mire lo que dice el verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí está el Señor declarando la realidad. No basta tener dones espirituales, no basta predicar, no basta tener grandes carismas. Eso es bueno, si los tiene, gloria a Dios, búsquelos, pídalos. Es parte del equipamiento que el Señor le da. Pero para poder entrar, porque aquí estamos hablando de entrar al reino, hay que hacer la voluntad de Dios. O sea, a mí me dieron el sobre y yo tengo instrucciones. Y cuando uno literalmente, uno emigra a Estados Unidos, uno no va a estar ahí rompiendo el sobre y abriéndolo, y uno le va a decir al oficial: mire, yo lo abrí, ¿verdad? Porque me dio la gana. Lo van a sancionar, lo van a multar, o si es posible lo pueden hasta regresar ahí mismo si usted no cumple los requisitos, si no se somete a las leyes de ese país. Y le estoy hablando de una nación humana, le estoy hablando de un reino humano. ¿Cuánto más al reino al cual nosotros hemos accedido a través de Jesús? ¿Cuánto más el reino de Dios, que no está construido por mano de hombres ni dirigido por hombres, está dirigido por el Señor de señores y Rey de reyes? Yo quiero volverlo al primer Mateo 12:28, lo que leímos al principio. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Y esta es la noticia más maravillosa que tenemos. Está aquí entre nosotros. Pero no porque hayamos entrado a Él, sino porque a través del Espíritu Santo, Él es el que convence de pecado al hombre. Cuando se predica el Evangelio, cuando se escucha la palabra de Dios, no importa el medio que sea, si lo escuchó en un autobús, en el radio del vehículo, en un audífono, en la iglesia, en la calle, no importa dónde haya escuchado la palabra, el Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones y es el que nos convence de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces el reino de Dios está aquí, está entre nosotros. Jesús lo acercó, Él lo trajo, pero Él se fue porque resucitó y ascendió a los cielos, pero mandó al Consolador. Entonces el reino de Dios, su influencia, su palabra, su salvación, su bendición, yo le dije al principio, su autoridad, su dirección y su bendición está entre nosotros. Y eso es algo que nos debe de motivar. Y es un reino al cual el que entra no lo va a lamentar. Porque el Señor, nuestro Dios, nuestro Rey, es un Rey que nos quiere el bien. Ahí donde está usted, yo le voy a pedir que se ponga de pie si puede hacerlo. Si no puede, pues solo acompáñeme, que yo quiero orar por usted, quiero bendecirlo, porque yo sé que podrán haber algunos que quieran ser parte de este reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, dirá usted. ¿Qué debemos de hacer? Lo que Jesús dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que me reciba, el que reciba mi palabra en su corazón, el que se arrepintiere de sus pecados. Usted primero debe de creer que Jesús, el que vino a la tierra hace 2000 años, el que se manifestó en carne allá en las tierras de Israel, el que nació de una virgen llamada María, el que fue hijo de un carpintero, el que anduvo predicando, haciendo bienes y señales, el que anduvo proclamando las buenas nuevas. Pero no solo eso, sino que también fue martirizado. Sufrió, ofreció su cuerpo en la cruz, también ofreció su vida, Él la dio porque nadie se la quitó. Pero al tercer día resucitó, y esa es la mejor noticia. Y ahora ese reino está para nosotros, está ahí. Y si usted quiere ser parte, o si ya es parte del reino, yo lo invito, si usted es mi hermano en Cristo, glorifiquemos a ese Rey por un momento. Levante sus manos. Aleluya. Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Señor, tú eres el Dios eterno, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te agradezco por haberme dado el estatus legal de ser parte de tu reino. Un día voy a entrar directamente, físicamente, con un cuerpo glorificado, pero ya soy parte de Él. Ya estoy sometido, me someto a tu autoridad. Quiero tu dirección, pero también te pido tu bendición. Y yo bendigo a los que están viendo este video. Yo bendigo a los que se han conectado y están sintiendo que también son parte de este reino. Y los que no son parte de este reino, yo te invito, confiesa a Jesús. ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? Es el primer paso. Confiésalo con tu boca, que Él es el Señor de tu corazón. Yo te recibo, Señor. Yo te confieso como mi Señor y Salvador. Y me someto a tu gobierno. A partir de hoy, ya no me mando solo, ya no me dirijo solo, sino que estaré esperando la dirección de tu Espíritu Santo, la dirección y la ayuda de la iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por darme tu perdón, porque yo no lo merecía. Siéntete perdonado, amado hermano,
amado amigo, siéntete perdonado, porque es su palabra y su espíritu nos purifican, nos limpian. Su sangre que fue derramada y la palabra que hoy se predica nos da testimonio. Gracias, Señor. Pido la bendición porque este es un reino de bendición. Pido que la bendición de este reino alcance a todos los que están viendo y que tú te sientas como hijo de un rey, como siervo de un rey y todos los privilegios que recibimos por gracia. Aleluya. Ahí donde estás, sé bendecido por este reino. Que la salud del reino te alcance. Que la bondad del reino te alcance. Que el poder del reino te cubra de todo mal en este tiempo tan peligroso. Ahí te cubra y te libre. Te bendigo, te bendigo. Sigue adelante tú que estás desanimado, que necesitas fuerzas porque te sientes débil. Ahora mismo el Espíritu Santo te anima y te sientes perdonado y te sientes parte de ese reino glorioso y te levantas con ánimo nuevo y fuerzas nuevas. Aleluya, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Yo te bendigo, amado hermano, amigo. Vamos a continuar enseñando la segunda parte de lo que es el reino de Dios. Que la paz del Señor quede con todos. Hasta la próxima.